Un saludo a todos y bienvenidos al estudio de hoy, en el programa Conociendo a Dios, Vida y Paz. El vídeo pasado estuvimos viendo el estudio de Primera de Juan, capítulo 1. Ahora vamos a repasar brevemente este capítulo. El versículo clave de Primera de Juan está en el capítulo 1, versículo 3. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El capítulo 1 describe quién es Jesús y también el carácter de nuestro Dios, un carácter de pureza y de amor. Las palabras claves es amor, que aparece 23 veces, verdad, que aparece 9 veces, luz, que aparece 5 veces, tinieblas, que aparece 5 veces, comunión, aparece 4 veces, sepáis, aparece 22 veces, y anticristos aparece 4 veces. Dios es 1, luz, 2, amor y 3, vida. La lección pasada está basada en 4 puntos. 1. Dios es un Dios de pureza. 2. Si andamos en tinieblas, no podemos tener comunión con Dios. 3. Si podemos decir que no tenemos pecado, no podemos decir que no tenemos pecado. 4. Si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Es decir, Dios es un Dios de pureza. Si andamos en tinieblas o pecado, no podemos tener comunión con Dios. No podemos decir que no tenemos pecado porque somos pecadores. Y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdona. El estudio de hoy está en el capítulo 2, de los versículos 1 al 6, la primera parte. El versículo 1 nos dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Este pasaje es una exhortación, es una recomendación para que los cristianos no pequen. El apóstol Juan ahora sabe que los cristianos están propensos a pecar, y por esta razón les dice que si pecan, tienen un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. El apóstol Juan sabe que nosotros también podemos pecar. Una cosa es practicar el pecado y la otra es cometer un error o un pecado sin querer hacerlo. Este pasaje no debe ser considerado como permiso para pecar de vez en cuando. El pasaje que hemos leído, que dice: os escribo estas cosas para que no pequéis, no tiene que ser considerado como un permiso o una circunstancia de que, bueno, si pecamos de vez en cuando no pasa nada. No hay que practicar el pecado, no hay que andar en el pecado, hay que excluirlo de nuestras vidas. Cuando conocemos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y lo aceptamos en nuestro corazón, cambiamos. La Biblia dice que todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Es decir, al cambiar, tenemos que desechar el pecado. En Romanos 6,
en Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 2, nos dice, Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, le estaban preguntando a Pablo, ¿qué pues diremos? ¿O qué haremos, no? ¿Seguiremos en el pecado? ¿Para qué? Para que la gracia abunde, es decir, cuanto más pecados yo haga, más veces me perdonan. No. Dice, de ninguna manera, no tenemos que andar en eso. Dice, porque hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún pecando? Jesús es nuestro abogado, quien aboga por nosotros para con el Padre. Jesús es el que intercede, el que habla delante del Dios justo, es decir, el Dios Padre. También es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo también es el que está mediando entre Dios y los hombres. Nosotros a veces estamos en medio. Entonces Él es el que habla por nosotros y el que nos reconcilia con Dios. Tito 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Es decir, solo hay un Dios y un solo mediador. No hay más mediadores. No hay santos, ni vírgenes, ni budas, ni nada. No hay nadie más. Y solo hay un solo Dios. Por eso la gente está confundida con tanto santo y con tanto imagen y con tantos dioses. Pero aquí nos dice la Biblia, que es la palabra de Dios, que solo hay un Dios, un solo Dios y un solo mediador, que es Jesucristo. Pero este abogado se convertirá en juez un día y nos juzgará conforme a nuestras obras. Es decir, este abogado, que ahora es un mediador, es el mediador entre Dios y los hombres, un día se volverá un juez y nos juzgará a nosotros, los cristianos, según nuestras obras. En Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí este versículo nos está diciendo que ha establecido un día, está fijado un día, que nosotros no sabemos, en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto es Jesucristo. Nos está diciendo el varón a quien designó y el que fue levantado de los muertos, es decir, Jesucristo. Ahora, primero es un mediador entre Dios y los hombres. Es un abogado. Es un abogado entre nosotros y el Dios Padre. Pero habrá un día en el cual Él juzgará al mundo. Y lo juzgará con justicia. En 2 Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, a nosotros, los cristianos, los que hacemos la voluntad de Dios, y los que estamos esperando la venida, el arrebatamiento de los justos, Él nos tiene guardada una corona de justicia, la cual nos dará el Señor, juez justo, en aquel día, en el día que está designado. Dice, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, a todos los que aman su venida.
aman y esperan su venida. Porque no todos están esperando su venida. Sabemos que la historia o la parábola de las 10 vírgenes, 5 estuvieron preparadas, estaban esperando, preparadas la venida del novio, y 5 no estaban preparadas. Y entonces estas 5 que no estaban preparadas se quedaron. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por lo tanto, el cristiano debe mantenerse alejado del pecado, porque el pecado trae muerte. Es decir, nosotros vamos a recibir según lo que hayamos hecho en esta vida. Está hablando de los cristianos, de los que esperan su venida. Y debemos alejarnos del pecado, porque el pecado nos trae muerte espiritual. Dice Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los que esperamos la venida del Señor, Dios nos tiene un regalo, y el regalo es vida eterna. Si no estás con el Señor Jesucristo, tienes condenación eterna. Porque por decirlo, todos tenemos una vida eterna, o vida con Dios, o vida sin Dios. Y sin Dios significa condenación eterna. Jesús es descrito como el justo, dado a que Él nunca hubo pecado, en Él nunca hubo pecado, y también su juicio siempre es imparcial. Jesús vino aquí en esta tierra como un justo, y en Él nunca hubo pecado. Por eso Él nos va a juzgar con un juicio que es imparcial. Él no va a tener favoritismos ni con uno ni con otro, ni con pastores, ni con líderes, ni con obispos, ni con sacerdotes, ni con siervos pequeños. Todos ante Dios somos iguales. Lo único que nos va a hacer la diferencia va a ser las obras que hayamos hecho en esta tierra, lo que hayamos dedicado a Dios y también el pecado. El versículo 2 nos dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Jesús es la propiciación o misericordia, por decirlo así, que tiene misericordia por los pecados nuestros y los de todo el mundo. La palabra propiciación viene del griego hilasmos. Esta palabra denota el apaciguar la ira de Dios. Dios es un Dios justo y su justicia demanda que castigue el pecado. Dios es justo. Dios ama a su creación, porque somos hechos hijos, somos criaturas a la imagen y semejanza de Dios. Pero Dios no ama el pecado. Entonces, como Dios es un Dios justo y su justicia demanda que castigue el pecado. El sacrificio de Jesús vino a ser el acto de apaciguar la ira de Dios, traída por causa del pecado. La frase por nuestros pecados hace la diferencia entre los pecados de los cristianos y los pecados del mundo. Esta frase también enseña que los cristianos sí pecan.
La frase por los de todo el mundo entero indica que Jesús murió por todos, y no solo por los escogidos, como enseña la teoría de Juan Calvino y otras creencias. Esta teoría es falsa. Enseña que Cristo solo murió por los escogidos. Esto es, solo por un grupo específico de personas, y no por todo el mundo. Algunas religiones enseñan que Cristo murió solo por sus escogidos, porque claro, Él sabe quién va a ser salvo. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos conoce, y desde antes de nacer también, desde las entrañas de nuestra madre, también nos conoce. Y Él sabe todas las cosas, pero Él, en su misericordia, Él murió por todo el mundo para dar oportunidad, por decirlo así, a que todos se salven. La Biblia no enseña que Jesús murió solo por un grupo específico, sino más bien por todo el mundo. Ahora lo vamos a ver en unos cuantos versículos. La salvación se extiende a todos. La salvación es para todos. En Marcos 16:15 nos dice, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Aquí dice, por todo el mundo. Y predicad el Evangelio a toda criatura. A toda. Mateo 11:28 nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí repite todos. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Lo repite, todos los hombres. Es decir, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, para que todo el mundo se pueda salvar. La gracia, la misericordia de Dios. El tiempo que Dios nos da para poder arrepentirnos es para todos. Lo repite, para todos los hombres. Primera de Timoteo 2:4 dice, Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiere que todos los hombres sean salvos. Lo dice claro, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí nos dice que el Señor nos prometió un Salvador. Dios nos prometió un Salvador. Y que es paciente para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno nos abarca a todos. Ninguno abarca a todos. Ninguno perezca, sino que todos, lo está volviendo a repetir, todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere condenar a nadie. Es el mismo hombre que se condena a sí mismo. Porque Dios nos da la oportunidad de poder ser salvos. El versículo 3 dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El cristiano que guarda los mandamientos del Señor y los practica, le ha llegado a conocer, porque no basta solo en guardarlos. Aquí dice, si guardamos sus mandamientos, claro, sí. Yo alargo un poco más ese versículo, porque el Señor dice que no solo es
guardarlos, sino hay que practicarlos. Y de esta manera llegamos a conocer. Aquellos que no guardan los mandamientos del Señor no le han conocido y no tienen comunión con Él. El cristiano que ama al Señor guarda sus mandamientos y los practica. En Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo repite otra vez. Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero Él está diciendo que guardemos sus mandamientos y también practiquemos. La frase sabemos indica que el cristiano sí puede saber, estar seguro de que le ha conocido. Esto es, si guarda sus mandamientos. Existen algunos que argumentan que el cristiano no puede saber o estar seguro de nada. Sin embargo, esto la Biblia no lo enseña. La Biblia no enseña inseguridad. La Biblia enseña seguridad con Cristo. Si nosotros guardamos sus mandamientos, al guardarlos, también lo tenemos que practicar y los practicamos. El que dice: yo no he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Todo lo dice el versículo 4. Si dice: yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es decir, si dice: yo soy cristiano, yo conozco a Dios, pero no sigue sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Toda persona que no guarda los mandamientos del Señor no le ha conocido. Y si dice que le ha conocido, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Recuerda que si dices que eres cristiano y no vives como tal, has llegado a ser un mentiroso y la palabra no está en ti. Los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. En Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En Gálatas también nos está diciendo lo mismo. En Apocalipsis lo está diciendo Jesús mismo. Y en Gálatas lo está diciendo Pablo. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No hay término medio. No hay término medio. Si los cristianos andamos en estas obras de la carne, por mucho que queramos, aquí dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, si nosotros practicamos el pecado cierra las puertas del cielo para nosotros. En Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, si nosotros no estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero, nosotros no entramos. En el cielo no va a entrar ninguna cosa inmunda, o que haga abominación, o que practique el pecado y la mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida, los que practican la palabra de Dios.
En el versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Aquí está diciendo que el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y en esto sabemos que Dios está en él. Todo cristiano que guarda los mandamientos de Dios han experimentado el perfecto amor de Dios. Tal cristiano puede estar plenamente seguro de que el amor de Dios está con él y que él está en Dios. ¿Puede el cristiano saber que está en Cristo? Claro que sí, si guardamos sus mandamientos. Vivir conforme a la voluntad de Dios es la prueba de que en realidad estamos en Cristo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esto lo dice el versículo 6. Todo cristiano que dice que permanece en Cristo debe andar en él como él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? Primero, en santidad. En Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y primera de Pedro 2:22 nos dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Jesús ni se halló engaño en su boca, ni practicó, ni hizo pecado. Estuvo en obediencia. En Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él era hijo de Dios y al mismo tiempo era Dios. Por lo que padeció, él padeció por nuestro pecado y él aprendió la obediencia. Él estuvo en perfecto ejemplo. Es nuestro perfecto ejemplo. Primera de Pedro 2:21 nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nosotros tenemos que seguir las pisadas de Jesús, ser como Él. No es fácil, pero con la ayuda de Dios sí se puede. 4. Estuvo en perfecta oración con su Padre. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Esto está en Marcos 1:38. Él vino para predicar la palabra de Dios, para predicar el reino de Dios y para predicar salvación, arrepentimiento y salvación. 5. Estuvo en perfecta compasión con los perdidos. Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto éramos nosotros. Por eso Él tuvo compasión de nosotros y vino a buscarnos. 3. Jesús nos dejó un gran ejemplo y nosotros como cristianos necesitamos andar como Él anduvo. Su vida fue tan perfecta que este perfecto ejemplo lo podemos seguir sin equivocarnos, si andamos como Él anduvo, guardamos sus mandamientos y los practicamos. Seamos correctos, leamos la Biblia, guardemos sus mandamientos y practicamos sus enseñanzas. De esta manera tenemos la salvación. Que Dios los bendiga y hasta el próximo estudio.